Esto es Meet the Hackers. Señoras y señores, estamos acá con el señor Marcelo Temperini. Marce, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Fede? Pero bien, un gusto estar acá con vos compartiendo este podcast, esta entrevista. Gracias, gracias. Como siempre, un setup y un fondo lindo que no es fondo de Zoom. Yo tengo que poner fondo de Zoom No, porque es un despelote, pero el tuyo es de verdad. esto es de verdad, Digamos, esto es un lugar dedicado a trabajar. Acá paso casi todo mi día. Así que para que digamos la todo. gente que vaya pensando en trabajar en seguridad, vaya sabiendo que tiene que tener un lugar dedicado para las calls, Totalmente. para trabajar. Totalmente, está buenísimo eso. Bueno, Marcela, arranco con como siempre, con una pregunta bien amplia, como para que nos pongas un poco, nos ubiques en espacio-tiempo. ¿Y cómo fue cuando, no sé, de pibe, qué era lo que más te llamaba la atención? Vos te dedicaste al derecho, pero contanos cómo llegaste hasta ahí y eventualmente cómo fue tu combinación de tu especialidad con la Ujú. seguridad, con la tecnología. ¿Dónde arrancó? Si vos tenés que ir para atrás, ¿dónde lográs conectarte primero con tu carrera y después con los twists que fuiste dando? Mirá, yo tengo desde muy chico, creo que de los 4 o 5 años, tuve como mi primer computadora, tuve una ZX Spectrum, y ahí arranqué todo un camino de la tecnología. Tengo un hermano que tiene un año más que yo, que estudió ingeniería en sistemas, y con él, en tiempos de poca plata y mucha curiosidad, bueno, después tuvimos una Commodore, después una XT de esos monitores que te quemaba los ojos. eh, y en ese momento, donde no había casi casas de computación, en donde había algunas revistas de vez en cuando, te tiraban un centro de, che, cómo funcionaban las cosas, era toda curiosidad, digamos, ahí autodidacta. Claro. Y me interesé en saber cómo funcionaban las cosas. Me acuerdo, jugábamos muchos jueguitos en aquel momento y, viste, te trababas en algunos y decías, che, ¿y esto cómo funciona? ¿Qué onda? Entonces ahí empezaba a ver los archivos y empezaba a entender cómo estaba codeado. Y decía, pero si modifico acá, viste, que si yo puedo modificar las vidas o me puede dar más tiempo para hacer la misión. Entonces ahí empecé algunas cositas curioseando para obtener ventajas en los juegos, digamos, esa es la realidad. Eh, y ahí me quedó. Y después yo confieso que tengo mucho más interés, a mí me gusta mucho la electrónica, y desde chico yo estaba más orientado a lo que era, no sé bien la pronunciación, pero un pricker. O sea, Ujú, viste, a mí me gustaba ujú, armar las cajas negras, cuando estaba toda la época de hackear, viste, las máquinas de teléfono y mm. demás. Siempre me interesó desarmarle la computadora, entendía todo cómo funcionaba la placa madre, siempre armaba mis propios equipos. Y bueno, y ahí arrancó un camino que es lo que me trajo hasta hoy, que es la pasión por la tecnología. O sea, esto de querer saber cómo funciona un disco rígido, saber por qué necesitaba una placa, digamos, aceleradora de gráficos, eh, por qué necesitaba el primer banco de memoria, me acuerdo en algún momento. Claro. Eso me parece que es como una semillita el preguntarse qué hay detrás, ¿no? ¿Por qué la cosa funciona así y no funciona de otra manera? O si puede funcionar mejor. ¿Viste? Que Está esto es un buenísimo. poco, me acuerdo que en épocas donde no había memoria RAM, esto se me cae el documento, pero alguno se va a acordar, modificábamos, ¿te acordás? El imen.sys Obvio, para sí, que sí. deje de Para cargar mentir. algunas librerías para ahorrar no sé cuántos kbytes de memoria, ¿viste? Y son cosas que, claro, uno en la escasez, que esto en Argentina sabemos un montón, Ujú. en la escasez esto se fomenta la creatividad y creo que hay mucho de hacking ahí. Está buenísimo, sí, eso a full, porque es una de las cosas que conecta. No importa qué te dediques, la curiosidad siempre es parte de la ecuación. Sí. ¿Y en tu caso ya había alguien que tenía que estar relacionado con la tecnología? ¿O cómo llegó esa compu? ¿Llegó como juego, como Vos juguete? sabés ¿O cómo? que no, llegó porque una prima tenía en su casa y ahí flasheamos con mi hermano. Mi vieja, bueno, se dio cuenta, claramente le habremos insistido mucho para que nos compre algo. Y ahí iniciamos todo un camino. Yo le agradezco mucho ese camino a mis viejos, que nosotros venimos de una clase, de una familia de clase media baja, en donde tener computadora era de millonario. Me acuerdo que cuando arranqué la escuela secundaria, éramos unos pocos los que podíamos decir tengo compu. Después empezaron a bajar los costos, ya era mucho más accesible, pero nosotros éramos de la época en donde era muy difícil tener Mm, y también por eso te la tenías que rebuscar cuando algo se rompía, porque no había, claro, digamos, no había técnico, no había plata para llevarla a algún lugar. Entonces, claro, y podíamos pasar meses con el equipo roto y se claro, desarmaba pieza por pieza, fijándote capaz que había cambiado un capacitor, ¿viste? Cosas así. claro.
Claro, claro. Qué interesante, ¿no? Porque aparte pareciera como que en algún punto todos nos hemos conectado con esa época, no importa en qué momento hayamos arrancado, un poco antes, un poco después, pero esa parte donde paría, no sé, para una computadora tenías que ir a la casa de un amigo que por ahí el padre trabajaba de algo más techy o algo más, o tenía más plata, entonces se compró la Sí, última compu, y la última compu por ahí un poquitito más grande, pero era como tipo el furor del barrio, así que no sé cómo sí. era. ¿Vos naciste en Santa Fe? Yo nací en Santa Fe, sí, sí, en la casa, bueno, en la casa de mi vieja. Aparte me acuerdo mucho cuando flasheamos con mi hermano, cuando hicimos la primera red por cable LPT1 y jugábamos una partida de Warcraft durante horas. ¿Viste? Buenísimo, Esas cosas que buenísimo, uno se acuerda. Y buenísimo. después empezamos a jugar, ahí empezó mucho también el tema del hacking, ya con determinados Ujú. programitas que hacían denegación de servicio, un poco más Sí, ofensivo, porque ya, primero que teníamos internet, con lo cual claro. nos abrió la cabeza y el mundo, Ujú. y después ya empezábamos, ¿viste? A ver, bueno, che, ¿dónde queda guardada la clave? ¿Viste? Cuando te conectabas a internet, Claro, íbamos a un ciber y te descargabas la memoria del equipo para saber las claves claro, que se pusieron antes, digamos, esas cositas que uno claro, hacía de chico. claro, Me acuerdo, mira lo que te iba a contar, viste que para tener internet necesitábamos el tono del teléfono y claro. obviamente mi vieja nos mataba porque ¿viste? Levantaba el Sí, sí, tubo sí. y ya sabía, ¿viste? No Había te ruido cobraba. modem Sí, sí, y nos cortaba internet. claro. Y yo ir por los techos del barrio con dos alfileres, tiraban, teníamos un cable muy largo con un teléfono viejo y yo pinchaba los dos cables de teléfono para ver si teníamos tono. Entonces íbamos tomando tono del Bien, teléfono de los bien. vecinos para poder tener un poquito de internet. Eran cosas, a ver, experimentales que uno quería saber Totalmente. hasta dónde podía hacer. Totalmente, buenísimo. ¿Te acordás más o menos de qué año estamos hablando? O sea, ya el documento se cayó, así que ya está. Mirá, tengo 37 años, soy del año 84, habré tenido para esa época 10, 12 años, capaz que menos, 8 años. Sí, sí, nosotros Bien. el tema de la tecnología lo tuvimos siempre y me parece que también es un camino que hoy es difícil que las nuevas generaciones lo tengan, digo, me pongo a comparar, porque hoy viene todo tan enlatado, Ujú. ¿viste? Todo Tan resuelto, user claro. friendly y no te deja, porque uno quizás tiene la misma curiosidad, pero hoy está todo mucho más Claro, cerrado. Antes las cosas claro, venían así nomás, digo, no había que hacer tanto esfuerzo, qué sé yo, para entrar a ver el código fuente de un juego. claro, ¿Viste? claro, Hoy claro, hay totalmente. cifrados que te la complican mucho, ¿viste? Hay Claro, un nivel claro. de protección de la propiedad intelectual que te la hace más difícil. Por supuesto, y tiene todo el sentido, claramente, ¿no? Por Sí, esa sí. gente que lo hace profesionalmente. Y después fue progresando esto, hiciste primaria, el secundario, ¿hiciste algo técnico o el secundario hiciste bachiller? Sí, ¿Cómo fuiste? soy técnico electromecánico Ah, y la verdad es que, bueno, que a mí esa carrera me ayudó mucho. Mi cercanía con la tecnología hizo que, bueno, me empezó a gustar mucho AutoCAD, como yo en la escuela técnica tenemos que hacer muchos planos. Bueno, era bueno en haciendo cosas 3D. Cuando descubrí el mundo de 3D, flashé también un montón y de hecho quería estudiar eso. Yo quería estudiar para mm, hacer, viste, los renders por claro. computadora y todas esas cosas. Pasa que era muy difícil. Desde Santa Fe había muy pocas opciones de capacitación para la gente del interior. Y Mm, aparte de eso, ni siquiera era una carrera universitaria, eso eran un cursos y cosas curso. así. Dio la vida en que yo entro a la carrera de Derecho, entro a abogacía, queriendo especializarme en Derecho Informático. O sea, mi única Wow, finalidad de entrar a Derecho era hacer wow. Derecho Informático. Y, y a los 6 meses me aparece un trabajo en una empresa de ingeniería que necesitaban un dibujante profesional de AutoCAD. Y ahí empecé a laburar y también ahí todo lo que yo tenía de tecnología lo exploté en la ingeniería y ahí desarrollé mucho sobre AutoCAD, 3D Studio, una cosa que me encanta la Claro, ingeniería, que hay mucho también ahí, hay mucho para hackear, porque el fondo de la claro. ingeniería es matemática y es productividad y es eficacia, es un camino hermoso. Y hice la carrera, yo siempre trabajé, hice la carrera a la par, y me hice investigador desde muy chico, que eso es algo que me gustaría dejar para la gente que está mirando esto, que mi camino hacia la especialización o a lo poco que puedo saber hoy, tuvo mucho que ver con la investigación. Pero con la investigación, en onda, te acercás a un congreso de lo que a vos te gusta y empezás a leer papers y empezás a escuchar a alguien que habla sobre lo que a vos te interesa. Y para mí fue un ejercicio enorme ponerme a escribir un artículo Mm, porque te obliga, el papel, digamos, te obliga a profundizar más y aprender más. Empezás a entender cómo funcionan los artículos académicos, de dónde viene el conocimiento de la ciencia, qué podés afirmar, qué no. ujú. Y eso me parece que después te da un montón de ventajas. Yo arranqué ese camino a los 20 años.
Mirá. Y yo mucho antes de ser abogado, porque yo me recibí a los 26 años de abogado, eh, yo participaba en los congresos de la JAIO, de las Jornadas Argentinas de Informática, en el Simposio Informática y Derecho. Participaba como conferencista, pero Wow, como técnico, como informático. O sea, claro, yo era dentro del mundo de los abogados, Marcelo era el informático. Y claro. muchos me siguen viendo así. De hecho, yo me recibí de abogado y muchos no me reconocen como colega del derecho, Mirá, mirá sino qué que me loco. ubican como alguien que es tecnológico, digamos, un informático. Claro, qué Eh, loco. Mirá. y creo que en mi rubro me ha dado mucha ventaja, porque Mm, creo eso firmemente de que, no sé, pretender investigar delitos informáticos o hablar sobre prueba informática y demás, sin tener un conocimiento real de la información que hay atrás, me parece que te quita un montón. Entonces, le totalmente. digo para los que sean abogados, abogadas que les interese, a mí sé con la tecnología, porque me parece que son, digamos, son dos cosas que las tenés que tener súper incorporadas. No sé, a mí Mm, me da cosa cuando escucho un abogado, una abogada que habla no sé, del delito de acceso, digamos, indebido a un sistema, ujú, y no entiende lo que pasa ahí atrás. Digo, a mí claro. me causa muchísima curiosidad, siempre me causó. Bueno, de hecho vos sabés, y desde la Ecoparty también llevamos adelante toda una movida de despenalizar a los investigadores en seguridad. Digo, Ujú, aquel que realmente tiene conocimiento y accede a un sistema para comprobar la vulnerabilidad, no por lo que está atrás, ujú, digo, que esto es difícil de explicarlo. claro, claro. Eh, bueno, hay todo, hay un Wow. camino que está bueno para recorrer. Interesante, interesante. ¿Y en algún momento tuviste algún debate con, bueno, me dedico a derecho o me dedico a ingeniería o algo más técnico, algo intermedio? ¿Cómo fue o fuiste directo a derecho porque te copaba también? No, tuve el debate, sí, porque mi camino era la ingeniería, porque venía de una escuela técnica. Lo que pasa es que mi hermano, que tiene un año más que yo, eligió la facultad, un año más que yo, antes, y él Claro, eligió y te, ingeniería en te dijo, es sistemas. una trampa, te dijo. No, vos sabés que eso fue por otro lado, porque yo no quería ir a la misma facultad que mi hermano. En ese momento Buenísimo. teníamos una relación de hermanos, ¿viste? Mira, Bueno, yo quería cierta independencia, quería claro, abrir otro camino. Y, claro. y acá en Santa Fe, la ingeniería en ese momento solamente estaba en la UTN, que era ingeniería en sistemas, porque después la UNL tuvo ingeniería en Ujú, informática, pero bueno, ¿sabes? Aparte de lo que vi, Fede, vi que en derecho informático había mucho más por descubrir. claro, ¿Viste cuando vos ves desafíos claro, y vos decís, a mí me gusta claro. cuando hay más preguntas que respuestas, porque me Mm, parece que sobre eso se puede elaborar un montón. No sé, capaz que digo, siempre hay cosas para desarrollar, pero no sé, si te metes en derecho inmobiliario, poner derechos claro, reales, que ya hay claro, 500 años de derecho escrito, es más difícil innovar. Pero en derecho claro, informático, en donde en Argentina había 2 o 3 libros, y en claro. donde la tecnología venía a pasos agigantados planteando Ujú, desafíos al derecho, sigue habiendo al día de hoy un montón de preguntas sin respuesta. Digo, que esto, eh, para mí, con la curiosidad que tengo y con el sentido del investigador, digo, te plantea un montón de posibilidades, claro, no, porque totalmente. el derecho tiene que dar respuesta. Podrán ser justas o injustas, Ujú, adecuadas o inadecuadas, pero respuestas tiene que haber. Digamos, totalmente. que eso me parece que está bueno. O yo siempre invito, trato de invitar a los que estén en el rubro del derecho a que se sumen a la movida del derecho informático, que aparte, así como pasa en seguridad, y que es lo que un poco muestra la Hack Academy, hay muchos rubros para meterse, porque yo me metí en derecho informático sin saber qué tan profundo era el pozo, Mm, diría Morfeo. Y ahí lo conocí a Maxi. Maxi lo claro, conocí en el 2000, capaz, no sé qué año. No, te miento. Era el año donde se estaba la ley de delitos informáticos, 2007, 2008, 2008. y ahí Maxi me propone, fíjate, Maxi un emprendedor increíble, él quería trabajar en seguridad y en Santa Fe no había empresa de seguridad. Y dijo, vamos a hacer la nuestra. Y me dice, yo ya averigüé sobre vos y sé que a vos te gusta la tecnología y si mezclamos seguridad y derecho tenemos ventajas por los otros. A full. Bueno, y nos metimos a elaborar en seguridad, algo que fue súper difícil en Santa Fe al principio, pero con las ganas de hacerlo. ¿Viste? Que esto también Mm, creo que demuestra que aparte, sin inversión, sin nada más que conocimiento, porque esto también es algo de los nuevos emprendimientos, que no hace falta comprar equipos, mm, ¿viste? Grandes inversiones como para poner una empresa, sino que claro, hace claro. falta tener ganas
ideas y energía. A full, a full. ¿Y qué fue lo que te encontraste en qué parte del camino te costó más, digamos, del recorrido, ya sea profesional o cuando estabas estudiando? ¿Hay algún momento en que haya dicho, no sé si paso de esto Claro. porque estaba complicada la vida o porque lo que sea? ¿Algo que quieras contarnos de eso? Sí, a ver, creo que en los primeros años de asegurarte acá en Santa Fe fueron terribles. Pasamos 3, 4 años sin venderle nada a nadie. Creo que habíamos vendido Wow, un par de auditorías. Eh, lo loco es que nosotros estábamos convencidos de que era el futuro. O sea, capaz que no era en ese momento el presente de Santa Fe. Sí era el presente en otros claro. lugares del mundo, no en Santa Fe. Pero nosotros estábamos convencidos que queríamos hacer eso. Y creo que eso para nosotros fue difícil, porque de hecho teníamos que vivir de otra cosa. Claro. No vivíamos de la seguridad durante muchos años. Y hasta que empezó a haber más trabajo, nos empezaron a ubicar. Nosotros logramos mucho acá en Santa Fe el tema de los medios. O sea, Claro. instalarnos como los pibes que laburan en seguridad, ¿viste? Bueno, Que, que uno puede parecer es todo un esfuerzo, porque claro, como no había plata para publicidad o para marketing, íbamos y hablábamos de, no sé, la importancia de tener copias de seguridad, o la importancia de las contraseñas, qué sé yo, cosas, ¿viste? Estos temitas así de tele. Y con el tiempo nos empezaban a asociar y siempre cuando uno tiene un problema, que eso es lo que nos pasó. Nosotros queríamos trabajar en seguridad preventiva, nosotros mm, queríamos vender matafuegos y empezamos a trabajar en seguridad reactiva. Y nos claro. dimos cuenta que por lo menos en Santa Fe o en la zona en donde nosotros estamos, la gente no hace prevención y Mira, que cuando hay un incidente de seguridad, te llama para que los ayudes. Y ahí claro, empezamos a ser mucho más valorados, Fede. Vos sabés que nos pasó un claro. fenómeno increíble. Porque antes nosotros vendíamos prevención, pero la gente se iba con una sensación de que estos flacos me vendieron algo que no necesitaba, ¿viste? Claro, claro, Diciendo, tengo los matafuegos ahí, y no sé, ¿viste? claro. Vienen cada un año, me los controlan la presión, me vuelven a cobrar. Sin embargo, cuando vos ayudás a la gente, cuando Mm, algo falló, digamos, perdieron el servidor o algo así, tenés una sensación de gratitud del cliente que dice, claro, loco, mil gracias por ayudarme, y ahí te empieza a recomendar. No está claro, bueno laburar sobre incidentes porque significa que algo malo pasó. claro, ya, Pero ya está. lamentablemente, y esto creo que es algo que nos toca como argentinos, ¿viste? Tenemos esta sensación, esta omnipotencia de a mí no me va a pasar, Mm, ¿no? Un saludo para claro, todas las víctimas de ransomware. Y no me va a a pasar hasta full. que me pasa, ¿viste? Claro, claro. Y tuvieron bastantes casos, particularmente de tema de ransomware, eso se dedicaron un montón, ¿no es cierto? ¿Alguna cosa que Sí, te acuerdes de eso, de cuando entendiste que eso era un tema? sí, sí, porque hay algo que también que es una característica y lo fuimos descubriendo también con el tiempo en seguridad, en esto de los distintos rubros, que es, hay gente, por ejemplo, nuestro primer socio, que era Mauro Graciosi, es un ingeniero increíble, no sé si vos lo conoces a Mauro, Claro que sí. pero él le gustaba mucho más las tareas que tuvieran cierto control, ¿viste? Cuando vos haces planillas, es seguridad de gestión, documentación, que a muchos Claro, no les gusta eso. O sea, porque tenés que tener una paciencia, tenés que ser claro, organizado, estructurado. Nosotros con Maxi, sobre todo con Maxi, nos dimos cuenta que nos gustaba la parte de la seguridad en donde se te plantea un problema, ¿viste? Te llama un cliente y te dice, escuchá, venite ya. Y vos vas con todo lo que podés y te dicen, mira, el problema es claro, este, necesitamos resolverlo en 4 horas. claro, ¿Viste? Y eso para nosotros es pensar fuera de la caja. Acá está a el full. problema y tenemos que solucionarlo de una forma u otra con lo que hay. Y nos dimos cuenta que nos empezó a gustar esa adrenalina de hay que... Y el Claro, ransomware tiene eso. claro, a full. El ransomware tiene eso, de que, digamos, la información no está, hay que negociar con delincuentes que tampoco sabemos dónde están, hay que en paralelo empezar a probar si se puede recuperar la información. Digo, tiene un montón de cosas que lo que nos dimos cuenta es que mucha gente de la seguridad no se siente cómodo con eso y nos Totalmente, empezó a derivar trabajo como diciendo, muchachos, yo no quiero estar en este problema. totalmente. Eh, y nosotros, como, no te iba a decir que nos divertimos, pero nos sentimos cómodos con la presión. ¿Viste? Como, no sé, Claro, hay jugadores de fútbol, ¿viste? Como que son para partidos de claro, presión. tal Bueno, cual. nosotros nos sentimos cómodos en ese lugar y por eso también creo que hemos ido orientándonos a nivel de seguridad en eh, tratar de darle una mano ni cuando hay incidentes de seguridad, cuando despiden a un empleado, cuando algo malo pasó.
Claro. Sí, no, súper interesante. De hecho, a full siempre fueron mis referentes en ese tema. Cuando surge algo de eso, no tengo un mejor teléfono al que levantar que el de ustedes, así que está buenísimo. Y está bueno también eso, siempre entender quién es a quién uno le pasaría su propio cliente y su propio problema, que uno se lo toma como personal. No sé, yo cuando te llamo Ujú. para pasarte algo, muchas veces mira, esta empresa, esta persona, lo que sea, o sea, yo estoy quedando mal si no resuelve su problema. Entonces, a veces es una cuestión que hacemos mucho esto en seguridad, nos pasamos Sí, contactos y terminas más de confianza que otra cosa, más que por los negocios, y se sí. genera un ecosistema muy interesante. O sea, creo que en algún punto nunca uno deja de tener trabajo porque ya como que circula dentro del mismo Tal- contexto. Eso está tal buenísimo, cual. y hoy en día, independientemente incluso de la locación geográfica, ¿no? Así que está buenísimo eso. Y Y recomendación, Fede, déjame hacer una recomendación para la por gente que favor. se está iniciando en seguridad, es compórtense bien. Porque así como vos decís que el ecosistema es chico y nos conocemos todos, una mala acción por sobre un colega, esto de querer quedarte con un cliente, Mm, presupuestarte más barato, son muy mal vistos, se conocen entre todos, entonces sean éticos laboralmente, porque como vos decís, es un ecosistema chico y convivimos y en general hace muchos años, nosotros hace 14 años trabajamos en seguridad, aprendimos un montón de un gran referente que es mi primer congreso de seguridad fue gracias a él, a una entrada que ganamos en Seguinfo, estoy hablando de Cristian Borguelo, con quien hoy mira, tenemos el gusto de ser socios, de laburar juntos, de muchas empresas, y Cristian es un sí, animal, digamos, profesionalmente hablando, pero tiene una conducta tan correcta siempre, totalmente. ¿viste? Y es muy valorado por eso, y como recomendación, muchas veces les va a pasar con clientes, con distintas situaciones, que aparezcan opciones, aparecen los atajos, Ujú. ¿sí? Tomen buenas decisiones, tomen decisiones a mediano y largo plazo, no tomen Totalmente, decisiones a full. cortoplacistas. A full eso. Y en algún momento, realmente, o sea, desde el principio tuviste claro eso, porque viste que uno también esas cosas Sí, las va aprendiendo a veces con el sí, tiempo, pero viste, la ética es algo sí. que uno cayó de un lugar. Sí, en la ética profesional sí, porque como yo venía del rubro de la ingeniería, en donde también es Mm, muy fuerte eso, siempre lo tuve claro. Sí, empecé a aprender el tema en seguridad, por ejemplo, el tema de la meritocracia, algo que también creo que no se habla lo suficiente, sí, y que en su momento cuando nosotros empezamos a estar, viste que había muchos grupitos de que lograban algo y enseguida, viste, lo publicaban en todas las sí, sí, redes y como esto de mostrarse, y empecé a claro, darme cuenta de que en realidad, para los que laburan en seguridad, no era bien visto tampoco. Porque totalmente. una cosa es para la tribuna, para la gilada, para, Claro, ¿viste? claro. Pero, no sé, autopresentarse de una determinada forma, ya, ¿viste? Mm, Eso también es mal visto, digamos, hay que tener mucho cuidado. Y hoy, con la exposición que hay, cualquiera te busca en las redes y ve más o menos, no sé, qué estás tuiteando, qué estás diciendo, y enseguida se va a dar cuenta, no sé, si estás vendiendo humo o si realmente hay conocimiento ahí de fondo. totalmente, Que totalmente, sí, sí. lo que mejor le puedo recomendar es háganse fuerte en el conocimiento, que es lo que no te saca nadie, digamos. Porque está buenísima las certificaciones y todo. Taj Academy hoy es una opción, creo, que te da ese conocimiento organizado, porque Ujú, lo que nosotros tuvimos que hacer es aprender mucho de internet, aprender de libros, claro, aprender de conferencias. Nosotros tuvimos que recibir la información, digamos, así como a mí me hubiese encantado tener profes. Yo me acuerdo que íbamos a, claro, no sé, eventos en la UTN o algo para escuchar a alguien que venía de Buenos Aires. Era súper difícil ujú, en el interior claro, estar cerca de gente que ya sabía más cosas que nosotros. claro, tal Eh, cual, tal cual. Full. Hoy la posibilidad de estudiar a distancia te facilita un montón. A full. Y hoy cuáles son tus fuentes? ¿O lees redes? ¿A por dónde te informás? Sí, vos sabés que redes sociales mucho no utilizo porque para mí son un foco de distracción enorme, y están Ujú, diseñadas para eso. Entonces, claro, claro. tengo las notificaciones todas deshabilitadas. Twitter casi no uso, pero la uso a veces cuando quiero informarme o leer sobre un tema y sé que hay referentes, viste, que ya van posteando algunas cosas. Maxi es mi fuente de información porque él está actualizado en todo. Entonces siempre me dice, che, fíjate que pasó esto, me pasa, viste, algunas cosas. Ujú, Eh, pero en general estoy en el foro de Seguinfo, en donde Cristian ahí va tirando cosas y participo. Para mí, algo que no conté, que me parece que está bueno, yo en ese camino que empecé a estudiar Derecho, eh, empecé a participar en el blog que era el derechoinformático.com, que para los que no lo conocen es como uno de los sitios de derecho informático más conocido de Latinoamérica, fue creciendo mucho, me involucré mucho y fui socio de ese sitio de internet.
y generé revistas electrónicas, posgrados, conferencias. Ahí aprendí un montón, conocí un montón de colegas. Yo agradezco esa oportunidad que me dio Guillermo Zamora, que yo teniendo 20 años no me conocía a nadie, y el tipo confió en mí, y la verdad es que crecimos un montón juntos, y la terminé dejando esa comunidad con mucho dolor, y por una forma de ser de los abogados. Y lo cuento brevemente. Yo, como vengo del palo de la tecnología y de la informática, yo estoy acostumbrado a un sentido de comunidad en donde la gente pregunta y otros responden, en donde Claro, yo coopero, en donde entre todos construimos conocimiento. claro. Para mí eso es fundamental, construir conocimiento entre todos. Eh, Cuando quise generar esa comunidad en abogacía, en derecho informático por lo menos, me pasó que los abogados, yo era el administrador de la página, entonces yo veía quiénes entraban, la cantidad de visitas y demás, y consumían información, pero no dejaban nada. Entonces me empecé a Claro. dar cuenta que no tenían miedo a preguntar, porque si vos preguntás, sos un Mm, gil que no sabes nada. No querían responder, porque si yo sé más sí, que claro, vos, estoy avivando giles. ¿Viste? Hay un claro. egoísmo Qué loco. profesional tan grande en la abogacía, no en todos los abogados, porque yo sé que hay Claro, algunos que son súper generosos, claro. abogados y abogadas, pero yo venía del palo de la informática en donde esto es mucho más común. Digo, Mm, no sé, capaz que yo tengo un problema de informática forense y Gustavo Pressman, que es un animal, se toma un minuto y me dice, che, fíjate claro. acá. ¿Viste? Ese tipo de cosas a mí me costó conseguirlas y me frustré mucho en el camino del derecho y me Mm, terminé quedando, no sé, desistí de esa tarea porque aparte me consumía mucha energía y mucho tiempo y me dediqué de lleno a la seguridad. buenísimo, Dante, y súper interesante. ¿Y qué encontraste en común? Pues ahí hay una clara diferencia, pero seguramente también encontraste algunos puntos en común entre el derecho o el perfil, digamos, de la persona, del abogado, vamos a decir, y la persona técnica o la comunidad técnica. ¿Encontraste algún punto en el cual te sentías identificado de Sí, la misma forma en los dos lados? mirá, yo le encuentro mucha similitud a la tarea del abogado con la tarea del hacking, pero A mucha, ver, porque para mí un abogado en el marco de un proceso judicial, o, por ejemplo, yo como abogado recibo un cliente y lo que hago es un análisis de vulnerabilidades del caso. Entonces yo veo cuáles son los puntos flacos del caso y veo dónde atacar. Si yo estoy en un proceso judicial, el abogado se convierte en un red team en el sentido claro, de controlar qué es lo que la contraparte hace y ver dónde ataco, y me paso a ser un blue team cuando digo, bueno, yo tengo que estar lo suficientemente sólido para que el otro no me destruya. Hay una, pero el abogado no es consciente de eso. mira, No es consciente de cómo funciona, porque para mí el hacking está en la vida. Digo, claro. yo concibo el concepto de hacker, a mí es algo que me voló la cabeza desde muy chico, eh, cuando entendí lo que hay detrás de esa curiosidad. Yo me acuerdo la primera vez que leí el Jargon File, es como y explicaba el hacking desde la música Mm, y que decía, claro, me acuerdo que citan a Louis Armstrong y dicen, si no entendés el blues, digo, no puedo explicártelo, porque es algo como que uno ya lo entiende o no lo entiende, ¿viste? claro. Nosotros siempre explicamos, a mí me gusta mucho reflejarlo con Favaloro, nosotros, el tema de entender que Favaloro era un hacker del corazón por ser un médico que sabía tanto que pudo encontrar una forma alternativa de solucionar un problema. A Claro, mí me parece que esa es la actitud del hacking totalmente. en la vida. Digo, no importa la profesión que tengas, porque también creo que hay mucho mito en esto de que tenés que ser informático, ¿viste? Mm, Para poder entrar en este ecosistema. Y yo conozco gente de cualquier otro rubro que si vos le explicaras qué hace un hacker, o sea, claramente se entendería en ese rol, claro, porque ha claro. logrado resolver de forma alternativa desafíos de una forma en que nadie lo había hecho antes, de una forma más productiva, más eficiente, más económica. Entonces, me parece que está bueno abrir la cabeza y diversificar un poco ahí el concepto. ¿Y crees que eso se puede transmitir, se puede enseñar, más allá de la parte técnica, ¿no? Digo, lo que hay Sí. detrás, ese finito que vos encontraste, ¿crees que es enseñable? Yo creo a ver, creo que la curiosidad de alguna forma está de alguna forma innata. Yo lo veo con chicos, Ujú, con chicos, digamos, no sé, que capaz que todavía no se saben expresar bien y ver la curiosidad de ver cómo funciona algo. Porque yo creo que ahí está la clave.
en entender qué hay detrás no sé, del plástico del autito. ¿Viste? ¿Por qué el autito se mueve hacia adelante y no se mueve hacia atrás? Creo que después la academia sirve para organizar los conocimientos y hacerlos más productivos. Porque hay mucha gente que tiene un montón de conocimiento, pero es muy desorganizada y no lo puede canalizar en algo productivo. Entonces, yo creo que es una combinación. Porque, a ver, yo creo que hay algo que es innato, porque si yo le diera solamente libros y conocimiento a alguien que no tiene esa curiosidad, probablemente va a decir, sí, todo muy bien, pero no sé, no me interesa. ¿Viste? Claro. Creo que hay una cuestión ahí, una chispa del interés, de cómo funcionan las cosas, que te tiene que generar algo adentro. No sé, yo siento adrenalina cuando puedo ver cómo funciona el sistema de seguridad, no sé, de las cámaras nuevas que instalé, ¿viste? Y digo, ¿y pero por qué? Claro, porque funciona así, esto tiene un problema, o ahora nos instalé un portón, ¿viste? Automático, y ya estoy viendo cómo está funcionando la frecuencia para ver si puedo hackear mi propio portón. Digo, es una forma que la pensamos, Claro, digamos. claro. El hacking está en todos lados, digamos, como que yo no lo siento como una cuestión solamente profesional, sino que creo que uno lo lleva y lo traslada a todos lados de su vida, con mayor o menor intensidad. Está buenísimo, sí, tal cual, recontra de acuerdo. Y creo que a veces por ahí es difícil, pero por ahí del otro lado está esa chispa, pero por ahí hay que detectarla como para activarla, como para avivarla un poco, porque creo que en algún punto todos somos curiosos por cosas distintas, probablemente. Sí. Quizás la persona todavía no descubrió qué es lo que le llama la atención y por ahí está en un ámbito que no es en la informática, pero está en otro ámbito. ¿Quién se imaginaría que por ahí, que en el derecho iba a surgir algo así como este Ujú. crossover? Y bueno, por ahí surge el día de mañana en otra cosa y por Sí. ahí es algo por descubrir, así que es interesante, porque sí, está bueno, y me quedo con esto que dijiste también, que pareciera que es algo solamente de la informática o solamente de la tecnología, pero tiene mucho más que ver con la actitud, con la curiosidad y con otras cosas, donde obviamente la tecnología, al estar omnipresente, te la vas a encontrar y no te queda otra. Sí. Así que está buenísimo. Y Marce, ¿cuándo te empezaste a enfrentar a gente a tener que contarle y explicarle cosas? Porque claramente vos tenés un montón de facilidad para eso, o no sé si es por ahí digo facilidad y por ahí te rompiste la cabeza para lograrlo, pero por ahí fue más natural. ¿Cuándo te Ujú. encontraste con empezar a tener que comunicarle vos y transmitir conocimientos a la gente? Mirá, tengo facilidad para hablar y eso ha hecho que como que mi camino así onda como conferencista y demás, arrancó de muy joven, porque arrancó con estos papers. Me acuerdo la primera vez que tenía que presentar un paper, no tenía plata para viajar y de caradura fui al decano de la Facultad de Derecho a decirle que yo había presentado un artículo, que había aceptado, que tenía que ir a exponer, no tenía plata. Y el tipo me dijo, yo te pago el viaje. Me dice, pero en esta facultad tenemos un centro de investigaciones que es para eso. Y hay becas Wow, para gente que hace. Yo no sabía que existía eso. wow, claro. Que esto también está. A mí me parece que hay que aprovechar muchos ecosistemas que hay. Con respecto al tema de la transferencia de conocimiento, a mí me parece súper importante lo que vos decís, Fede. Yo estoy a punto de ser doctor en Derecho y tuve una beca de CONICET para eso, lo cual agradezco mucho porque sin esa beca no hubiese podido investigar tanto como me hubiese gustado cuando recién me recibí de abogado. Y me encontré en el círculo de CONICET un montón de gente que sabe un montón y que no transfiere ese conocimiento. Y Mirá que no vos. quiere adquirir esa habilidad y que se contentan con ser una elite de 3 o 4 que se entienden entre ellos mismos. Y a mí me parece una boludez eso. O sea, lo voy a decir así de llano, porque para mí el único sentido de tener conocimiento es transferirlo. Es como dije al principio, es construir, es que sirva. A mí me encanta la filosofía, ¿no? Y creo mucho en esto de que tiene que haber una hipótesis, una antítesis, y eso va a llevar a la superación. Pero tenés que proponer y tenés que contar lo que vos sabés y transmitirlo al resto. Sobre todo aquello, creo que hay una obligación extra de transmitir conocimiento a aquellos que hemos podido estudiar en una universidad pública, que Totalmente. es un montón. Que para aquellos que conozcan un poco más de la realidad latinoamericana, mundial, a nivel de universidades, nosotros en Argentina tenemos una cantidad de ventajas que no nos damos cuenta hasta que no nos toque ir a estudiar a otro lado. Claro. Pero creo que tener el título o la posibilidad de estudiar una carrera de grado, al menos, en una universidad pública, te tiene que generar cierta obligación de decir, escucha, con todo este conocimiento, después devolverle algo a la sociedad. Porque creo que esta es la pata que nos está faltando, de la transferencia de información. Yo realmente creo que cuando voy a un programa de televisión que me cuesta tiempo, tengo que prepararme, obviamente no te pagan nada ni te van a pagar nunca,
pero voy con un sentido de, che, si logro que alguno de los que me escuche piense, che, mirá, hay que ponerle un patrón de seguridad o hay que activar el doble factor de autenticación, yo ya estoy. Claro. Porque creo que esa también es la tarea. eh, te transmito algo, que mira, tiene que ver, lo voy a mostrar acá. Esto que está acá, ahí se ve, ese hombrecito que está ahí, es un tatuaje del mito de la caverna de Platón. Mira. Y voy a explicar por qué me parece importante para esto. Porque el mito de la caverna de Platón trata de que aquel que tiene un determinado conocimiento, que es iluminado, que sale de la caverna, trata de la pregunta de si ese tipo tiene que volver a despertar a los otros. Digo, y esta es la obligación de la cual estoy hablando, de que cuando vos tenés una a ver cómo decirlo, cuando vos tenés la posibilidad de acceder al conocimiento y darte cuenta de algo que los otros no se dieron cuenta, que básicamente es la película de Matrix, digo, es Neo que se da cuenta que en realidad la Matrix es como es. Si volvés a contarle a los otros que están dormidos, que están dentro de la Matrix, o te quedás con ese conocimiento beneficiándote vos solo, que ahí es donde está lo que yo repudio, en aquellos que acceden al conocimiento de distintas formas y se los quedan para ellos o para un grupo reducido y se pueden hacer plata con eso. Claro. Entonces, no digo que no hagas plata ni que lo explotes, porque seguramente estudiaste mucho para acceder a eso. Claro. Pero me parece que hay una obligación ahí de intentar despertar a otros. Digo, y en el hacking me parece que pasa un montón. Digo, por eso, bueno, me llamó tanto, siempre cuando conocí a Ecoparty, me llamó mucha atención porque buscaba, creo yo, difundir un mundo que para muchos es como una especie de oscuridad, ¿viste? Porque siempre el hacker ha sido el pibe encapuchado que causaba daño. Digo, creo que la ECO empezó a mostrar de un lugar un poco más divertido, que en realidad son gente que tiene conocimiento, intereses diversos y que quieren ayudar. Digo, se cristalizó mucho cuando pasó lo de voto electrónico, cuando digo, con esas causas así sociales, de hacktivismo, me parece que también es algo que hay que hablarlo, que hay que ponerlo sobre la mesa, el buen hacktivismo, no el que causa daño, sino el poner el conocimiento sobre la mesa para poder crecer. A full, a full. Me encanta, Marce. Para ir cerrando, te pregunto algo más de cuando se te acerca la gente, ¿cuáles son las preguntas que se repiten? ¿Cuál es la pregunta que se acercan a hacerte más seguido? Claro. Sí, a mí me río porque me da mucha bronca la pregunta que me hacen, que es que tiene que ver con el derecho informático, ¿no? Que hay un vacío normativo, la gente, ¿viste? Siempre todo periodista te dice, esto pasa porque hace falta una ley, ¿no? Ese para mí es otra gran lucha. Esa es la gran lucha porque tiene que ver con que la gente no sabe que la ley existe. Claro, tal cual. Y para mí habla de un proceso más complejo de entender socialmente, que es, la ley existe y no se cumple. Y no se cumple porque no te conviene que se cumpla. Digo, no sé, podríamos hablar, por ejemplo, de datos personales. Tiene 21 años la normativa en Argentina, un nivel de cumplimiento, no sé, menor al 5%. ¿Cuál es la excusa? Entonces, cuando alguien me habla del problema de datos personales en Argentina y del mercado negro y todo, me parece un tema súper interesante, pero como abogado digo, no le eches la culpa a la ley. Porque en este caso, es uno de los casos de ejemplo, te puedo decir, la ley está, pero no se cumple porque en realidad no te importa la privacidad. Entonces ahí la pregunta es otra. En realidad no te importa la privacidad del usuario, no hay una construcción sobre la privacidad importante, hay problemas mucho más complejos de educación de fondo que a la gente les incomoda hablar. Pero en general pasa por ahí. Creo que hay mucho desafío en ese sentido, aparte porque empezás a cuestionar instituciones, porque digo, bueno, sí está, pero el organismo que controla no controla como debería, o pasa esto y pasa aquello. Lo mismo que en delitos informáticos. Digo, como país, nosotros durante años, Argentina se golpeó el pecho diciendo tenemos una ley de delitos informáticos con una tasa de condenas sobre delitos denunciados menor al 1%. Entonces es una ficción que estamos vendiendo para la tribuna, que son informes internacionales que dicen que tenemos esto o aquello. Entonces, a mí bueno, un poco ODIL, el Observatorio de Delitos Informáticos, parte de eso, parte de decir, ¿cuál es la realidad que no nos está mostrando? Esto me parece que también es esto de pensar fuera de la caja y ver más allá de la primera pregunta y ver por qué está pasando y por qué pasa lo que pasa. Me parece que eso hay mucho, y los hackers tienen mucho que hacer en ese sentido. A full, porque creo que hay mucho por hacer y un poco es
casi que, obviamente yo también lo siento de la misma manera que vos, lo siento como una obligación, tipo, conozco esto, quiero transmitirlo lo más posible para que llegue a la más cantidad de gente posible, para que todos podamos Sí. acceder a esta información. Y- Y nada, o sea, simplemente, o sea, creo que eso también nos hace más libres, ¿no? Porque poder tomar mejores decisiones, sí, como más sí, informadas, sí, creo sí. que está buenísimo. Y lo último que te quiero preguntar es, ¿cuál es el consejo al revés que vos le das a la gente cuando se acercan con cuestiones de o seguridad o delitos informáticos, algo relacionado con el derecho, más profesionalmente, etcétera, o de curiosidad como estudiantes? ¿Qué es lo que a vos te nace transmitirle por algo de todo lo que dijimos seguramente? Mirá, quizás para resumir de una palabra, a mí lo que me nace transmitirle es que se involucren, que sean parte, Me encanta. que sean partes del cambio y no sean parte de los que se quejan, porque tenemos expertos, opinólogos, sobre todo en Twitter, en todos lugares, de la gente que se queja cómo las cosas no funcionan. Eh, pero no son muchos o son pocos los que hacen algo, ya sea mayor o menor. Digo, capaz que lo que hacer algo significa ir a dar una charla a tu escuela Claro, sobre uso responsable de Internet y prevenir el grouping, qué sé yo, no sé, claro. o en lugar de en tu laburo, plantear el tema de la seguridad, preocuparte por no recolectar datos de más, no sé. En el lugar, en el rol que te toque, involucrarte y tratar de generar ese cambio. Porque nosotros en Argentina venimos de una sociedad en donde es casi cultural quejarse, es cultural. El tema es, ¿qué hiciste para que eso cambie? Digo, yo me siento orgulloso de haber participado y defendido proyectos de ley que después nunca fueron ley, pero digo, yo laburé, puse un montón de mi tiempo, de energía, escribí argumentos, fui y lo defendí, porque para mí se necesitaba tipificar esta conducta que para mí está mal, no sé, en el caso de phishing, nosotros hicimos el proyecto de captación ilegítima de datos confidenciales, no salió, pero el phishing es un problema a nivel mundial, y digo, bueno, ¿qué hacemos con eso? Entonces yo los invito a que, claro, para poder involucrarse, cuanto más conocimiento tengan, van a tener más responsabilidad, ¿no? Ahí viene la frase de Spider-Man, A full. pero bueno, sería un poco eso, Fede. Espectacular, espectacular. Marce, muchísimas gracias por todo lo compartido, por todas las ideas. Tenemos un montón para charlar. Obviamente, como siempre, la seguiremos offline u online en alguna otra ocasión. Así que gracias y nos vemos la próxima. Dale, un gusto. Chau, chau. Chao, chao.